Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú a través de la plataforma informativa de la Federación de Periodistas del Perú, de las páginas de la ALP, Raúl Vargas Buquesne, y también de la Federación de Periodistas del Perú, FPP Noticias. Hoy día estamos viernes 28 de octubre del 2022. Bienvenidos a este programa que todos los viernes a partir de las 4 de la tarde llega a través de las redes sociales a nivel nacional e internacional. Vamos a esperar que nuestros invitados se sigan conectando para iniciar este programa, pero mientras tanto vamos a informar que la coronación de Miss Perú Turismo 22 eh, conocerá el nuevo rostro y la voz de la embajadora del turismo en la región o en tu región, según dice la nota de prensa, con la finalidad de apoyar a la reactivación económica del país y considerando el desarrollo del turismo como una fuente inagotable de posibilidades de desarrollo y creación de fuentes de empleo, la Organización Latinoamericana de Turismo, o LATUR, Organismo de Apoyo al Desarrollo del Turismo de América Latina, invita al gran evento de coronación de la Miss Perú Turismo 2022, con la participación de 8 talentosas señoritas que fueron seleccionados para cumplir la función de embajadoras del turismo, las mismas que desempeñarán la misión de dar a conocer la riqueza cultural, artesanía, atractivos turísticos, pueblos místicos de nuestro maravilloso país. Estas orgullosas representantes, conocedoras del potencial turístico de su localidad, participarán en proyectos y programas de la Organización Latinoamericana de Turismo a nivel nacional e internacional, generando el incremento de los visitantes en las potenciales destinos turísticos de nuestro país. Nos complace extender la invitación a la gran coronación de la Miss Perú Turismo 22, evento que se realizará el día lunes 31 de octubre en el Gran Hotel Bolívar de Lima a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Desde ya agradecemos la participación de bellas jóvenes y auguramos el éxito en el desempeño representante de su organización, que se organiza la Organización Latinoamericana del Turismo, Coronación Miss Perú Turismo 2022. La información que nos llega a través de nuestra mesa de redacción. Ya estamos iniciando nuestro programa con la presencia del licenciado en Biología y Química y magíster en Educación, Miguel Pachas Almeida, quien es un reconocido difusor de la obra de César Vallejo, y hoy conversaremos con él sobre su libro Anécdotas y Curiosidades de César Vallejo, que será presentado el sábado 5 de noviembre a las 4 de la tarde en la Feria del Libro Ricardo Palma. Vamos a hablar sobre César Vallejo, reconocido escritor, poeta, que marcó toda una historia, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Bienvenido, licenciado Miguel Pachas, al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas está, tardes. mi estimado amigo? Muchas gracias pues, por esta entrevista. Quiero agradecer al programa Voces de la Asociación de Locutores. Locutores de Perú y también especialmente pues, a Delia Reyes, que siempre me invita a sus programas. Así que estoy listo para responder a sus inquietudes. Bueno, Anécdotas y Curiosidades de César Vallejo. Este libro que será presentado el 5 de noviembre. Cuéntenos, relátanos o dale a conocer a la gente de qué se trata. Mira, nosotros nos hemos planteado en los últimos años, a partir de la misma pandemia o en plena pandemia, escribir un libro que permita alegrar a las personas que pasaban momentos difíciles en aquellos momentos. Me refiero al libro Anécdotas y Curiosidades de César Vallejo. Nos planteamos este objetivo porque en realidad necesitábamos nosotros reírnos un poco con las anécdotas, con las cosas curiosas de Vallejo. Entonces, escribí ese libro y lo publicamos pues en el año 2020. Y ha servido de mucho porque de esta forma estamos conociendo
de la mejor manera al hombre Vallejo, a ese Ah, hombre curioso, jocoso, bromista y a veces hasta provocador, ¿no? Creo que esas serían mis primeras palabras sobre esta obra, mi estimado amigo. bueno, Vallejo, bueno, ha significado mucho, o significa mucho en el mundo de las letras, ¿no? ¿Sí? Sí, no, perdón, no le escuché bien su pregunta. Bueno, el significado de César Vallejo en el mundo de las letras sobre todo en la humanidad a través de sus poemas. Ah, bueno, por supuesto. Creo que Vallejo es grandioso precisamente como poeta. No obstante, muchas personas han considerado que Vallejo es un hombre muy triste, muy acongojado, derrotado. Entonces, por tanto, nosotros queremos cambiar un poco esa faceta y más bien queremos entregar a través de este libro todo lo contrario, como todos nosotros. Nosotros podemos ser ¿Ya? personas que de repente estamos tristes en algún momento, pero en otros también estamos alegres, ¿no? Entonces nosotros queremos llevar esta obra para que los peruanos conozcan a ese Vallejo más bien, digamos, alegre, que queremos cambiar esa figura, ¿no? Cuando se refiere a las anécdotas de Vallejo, ¿podría contar usted un pasaje de anécdotas de César Vallejo? Claro que sí. Sí, Un ratito voy a tener un ejemplar porque yo pensaba que era un ratito, por favor. sí, Una cuestión breve correcto. nada más. Sí. Ujú. Estamos conversando con el magíster en educación Miguel Pachas Almeida, es reconocido difusor de la obra de César Vallejo, y sobre este libro que estará presentando el 5 de noviembre a las 4 de la tarde en la Feria del Libro de Ricardo Palma, ¿ah? Sobre anécdotas y curiosidades de César Vallejo. Ahí está el libro. Claro, aquí les estoy mostrando un ejemplar de la segunda edición de este libro, de las anécdotas y curiosidades que se ha publicado hace muy poco. Y aquí encontramos varios pasajes, como usted menciona, de cómo podríamos encontrar algunas curiosidades y anécdotas de Vallejo. A ver, por ejemplo, le voy a leer rapidísimo la primera curiosidad que encontramos en este libro, que lleva como título, Mi hijo irá lejos. Lleva por título eso. ¿Qué significa? Que cuando Vallejo nació, eh, tuvo problemas para llegar a este mundo, porque su madre, que tenía una avanzada edad, estuvo en peligro, el parto no fue en la fecha correspondiente y casi mueren los dos. Entonces, al parecer, Vallejo se enteró de esto y posteriormente escribió el poema Estergesia, ¿no? Donde él menciona algo al respecto, cuando dice, yo nací un día, ¿no? Que Dios estuvo enfermo, por ejemplo. Ujú. Una cosa curiosa está aquí, que A su ver. papá, cuando ya Vallejo nació, ¿no? Lo levantó y dijo estas palabras proféticas, ¿no? Mi hijo irá lejos, y es cierto, ha ido muy lejos, ¿no? Bueno, Ujú. ahí le doy un ejemplo de una de las curiosidades de Vallejo. Claro, claro. Es considerado uno de los poetas en lengua española más importantes del siglo XX, ¿no? Su obra está marcada Ajá. por su profunda exploración de la experiencia humana, a menudo a través de la lente de la muerte y el sufrimiento. Vallejo también fue un escritor comprometido y su poesía a menudo refleja sus creencias políticas, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto que sí, claro que Ah, sí. Es una de las facetas que lamentablemente en el Perú es muy poco estudiada, ¿no? Creo que en la mayoría de los congresos tampoco se animan muchos estudiosos a analizar la faceta política. Yo en ujú. mi caso sí he empezado a estudiar esta faceta y he descubierto que Vallejo no solamente se interesó por la política cuando estuvo en Francia a partir de 1923 y se inició prácticamente en el marxismo a partir de 1926, sino más bien he descubierto que Vallejo sí estaba interesado por la política desde 1912, cuando vivía exactamente en Trujillo. Ujú. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que Vallejo estaba interesado por la política desde hace mucho tiempo, incluso aquí en su tierra llamada Perú. Claro, él ingresó pues a la universidad o la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo en 1911, ¿no? ¿Verdad?
Por supuesto, allí, por ejemplo, estando en la Universidad de Trujillo y luego conoció a Antenor Orrego, a Víctor Raúl Aya de la Torre, y pertenecieron pues a la bohemia trujillana, que no solamente se dedicaron a la cuestión poética, sino también a la cuestión política. Creo que ahí estaría el germen por el cual Vallejo inició su caminar político. ¿Y qué géneros abarcó ya César Vallejo? Perdón, ¿podría repetir, por favor? ¿Qué géneros abarcó? ¿Qué géneros poéticos abarcó César Vallejo? Bueno, yo pienso que todos los géneros, mi hermano, todos los géneros literarios. Vallejo ha sido narrador, ha sido ¿Ya? poeta, ha sido ensayista, incluso ha sido hasta escritor de guiones para cine, ¿no? ¿Ya? Claro. Ha escrito, por ejemplo, un guión de Lockout, de algunas obras de teatro, Presidente de América o Polacho Hermanos, como también se le conoce. O sea, Vallejo ha tratado de ubicarse y desarrollarse en todos los géneros, y creo que en ese aspecto, para mí, es un genio César Vallejo. Claro, es un, no digamos multifacético, pero sí ha logrado cubrir todos los aspectos de la literatura, ¿verdad? Sí. Ah, por supuesto, es más conocido como poeta, ¿no? Como sabemos. Claro, pero es más conocido como poeta, porque hasta ha Así es. trabajado de periodista, de guionista, ¿no? Por Sí. supuesto, Vallejo también ha sido periodista, un gran periodista. En esa parte queríamos, sería bueno remarcar que acá en el Perú pues, se ha dicho mucho de ese Vallejo derrotado, que ha estado sufriendo en París y que ha pasado mucha hambruna, pero no tanto así. Al inicio habrá sido, pero después encontramos un Vallejo que asumió con mucho profesionalismo la Ujú. carrera de periodista. Ha escrito magníficas crónicas, magníficos artículos, se ha interesado por la vida política y artística y social y política de la Europa de entonces. Entonces creo que acá en el Perú debemos de estar pensando que Vallejo fue un gran periodista en Europa, ¿no? Claro, claro. ¿Y usted cuál cree que fue su más importante obra de Vallejo? Bueno, yo creo que de las obras, para mí todas son importantes, pero podría rescatar en este caso una de sus obras fundamentales, para mí sería Poemas Humanos, ¿no? Ujú. Porque encontramos allí la madurez del poeta Vallejo, donde trasciende el análisis que hace sobre la condición humana y busca a través de sus versos tratar de sensibilizar a los hombres. Vallejo ha sido uno de aquellos que ha pensado que la poesía es un instrumento para cambiar la conciencia de los hombres a través de la sensibilidad. Y por supuesto también no descartemos que en su faceta como ensayista ha buscado que también nosotros seamos entes críticos para saber expresarnos a los gobiernos ante las acciones que cumplen los gobiernos de turno, ¿no? Claro, fue un crítico permanente, ¿no? ¿No? Así Y, es. y de sus libros, poemas, ¿me dijo poemas? Perdón. Y de su libro, los poemas o los heraldos negros, Ajá. ¿sí? Bueno, Vallejo ha escrito en realidad cuatro poemarios diríamos, ¿no? En este caso Los Heraldos Negros, Trilce, y luego tenemos Poemas Humanos, y finalmente España aparta de mí este cáliz, que ya tuvo que ver con la Guerra Civil Española. Ujú. Creo que esos son sus poemarios más importantes, ¿no? El poemario más importante, claro, creo que publicado en 1919, algo así, si no más recuerdo, hay bastante información. Bueno, Los Heraldos Negros lo publicó en 1919, ¿no? Así es. Ujú. El Claro. trabajo más importante, y aquí encontramos versos extraordinarios, ¿no? De Vallejo en este trabajo que realmente llamó la atención de la crítica literaria del momento, y sobre todo Antenor Orrego, ¿no? Cuando leyó, por ejemplo, Aldeana. A Orrego le encantó este poema porque prácticamente tenía el sello propio de un poeta como Vallejo, donde decía: lejana vibración de esquilas mustias, en el aire derrama la fragancia rural de sus angustias. Imagínate. O sea que con esto, Orrego se dio cuenta que Vallejo era un poeta original y que iba a ser grandioso cuando leyó incluso su segundo poemario, Petrilce. Sí, ¿no? ¿Qué otras anécdotas usted está refiriendo en este libro que va a presentar el 5 de noviembre?
Mira, acá tenemos por lo menos más de 50 anécdotas ¿Ya? que tienen que ver con parte de toda la asistencia de Vallejo. Y quisiera de repente compartir otra de las anécdotas de Vallejo que tuvo con Abraham Valdelomar, por ejemplo. Ya, Usted a ver. sabe que fue muy gran amigo de Valdelomar acá en Lima en 1918. Resulta que caminaban siempre paseándose por el Girón de la Unión, los días domingos, siempre después de la misa caminaban. Y Valdelomar, que era también muy provocador, le dice a Vallejo, dígame Vallejo, ¿quién es ese Sambo? ¿No? Caminaba por ahí en la calle un personaje, ¿no? Eh, y entonces inmediatamente este personaje que se llamaba Don Pedro de las Mil Campanillas, al escuchar que lo habían detectado, pues desapareció como por arte de magia, y inmediatamente algunos conocidos de este personaje quisieron atacar al famoso conde, y Vallejo tuvo que defenderlo. Y el otro encuentro fue más interesante todavía, cuando en una oportunidad Vallejo esperaba a Abraham Valdelomar en el Palais Concert, y cuando llega desde lejos dice lo siguiente: oiga Vallejo, ¿qué hace usted aquí entre tanta gente que no piensa? Inmediatamente también tenían que salir a defender a Valdelomar porque ya le querían dar duro por haber dicho esas palabras ofensivas, ¿no? Claro. Así es, sí. Bueno, él proviene pues de una familia bastante humilde o porque es uno de los 11 hermanos, ¿no? Ha tenido como 11 hermanos, ¿no? Perdón. Digo, él proviene, fue el menor de una familia de 11 hijos, ¿no? ¿Verdad? Él es uno de los menores, ¿no? Eso Vallejo. Vallejo fue uno de los menores, pues, de los 12 hermanos, claro que Claro. sí. Sí. ¿Ya? Acá tengo otra anécdota, mi estimado amigo. ¿Eh? Por ejemplo, dice mi obra, ¿no? O sea, que esta anécdota contó Georgette al doctor Max Silva Tuesta, ¿no? Dice que Vallejo siempre tenía sus poemas escritos, ¿no? Y se acostaba siempre en la cama y empezaba a decir, mi obra, ¿no? Esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque Vallejo pensaba, como todos sabemos, recién ahora es famoso, ¿no? Él pensaba, sí, que su obra era muy importante. Y eso es lo que muy pocos de repente tenemos en cuenta, ¿no? Él sabía que su obra era muy importante y que incluso iba pues a trascender con los años, ¿no? Muy interesante esa anécdota, mi estimado amigo. Correcto. Él sufre prisión en 1920, ¿sí? Sufre prisión en 1920, ¿no? César Ah, Vallejo, no, no. César Vallejo sufre prisión en 1920. ¿Estuvo preso, dices? Sí, sí, 1920, ¿no? Ah, sí, mi hermano estuvo preso, fue acusado injustamente, ¿no? Lamentablemente fue acusado de algo que no hizo. Y también aquí contamos esa anécdota, ¿no? De que Vallejo está preso en el año de 1920, acusado injustamente por Carlos Santamaría, ¿no? Y aquí prácticamente él también llegó a escribir el poema Trilce 18, ¿no? Aquí, por ejemplo, escribió: oh, las cuatro paredes de la celda, a las cuatro paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número. Este, por ejemplo, es uno de los poemas más sentidos, más dolorosos que tuvo Vallejo en la cárcel trujillana, y prácticamente ha dejado constancia en Trilce, pues, de este momento tan triste que tuvo en su vida, ¿no? Luego viaja a Europa. Bueno, Luego, en 1923, ¿ya? precisamente, cuando ya el Poder Judicial de Trujillo lo citó para nuevamente ver su caso, ya que él había salido libre, pero de manera condicional, buscó alternativas para irse inmediatamente a París, porque si no la apresaban nuevamente, ¿no? Es así como en junio de 1923 se fue a Francia y nunca más regresó a su tierra, mi estimado amigo. Claro, claro. Sí. Y ahí fallece pues el 15 de abril, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué fecha que fallece Él Vallejo? falleció en abril del 38, y ahí 38. también, aquí también tenemos esa es una de las curiosidades
que cierre el libro prácticamente, que se titula Me moriré en París con aguacero, ¿no? Y aquí podríamos enfatizar, mi estimado amigo, algo muy importante, que Vallejo, cuando estaba escondido de la justicia, acá en Trujillo, exactamente en la zona rural de Mansiche, tuvo algo increíble, una anécdota, y ya se fueron a acostar y de pronto él mismo se vio a sí mismo, pensó que estaba muerto, y vio que su madre flotaba y que lo llamaba en el aire, y a una mujer de negro al costado. Desesperado le dijo a Antenor, mira lo que me ha pasado, me he visto muerto y todo lo demás. Entonces Orrego no creía eso, ¿no? Le digo, no será que te habrás soñado. No, no, yo me he sentido así. Bueno, amanecieron conversando y con el tiempo, ya en 1930, Vallejo le escribe una carta y le envía el poema donde le escribe estos versos, ¿no? Donde dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Caramba. Entonces este libro empieza como habrás visto, mi estimado amigo, habrás visto con el nacimiento y termina con la muerte de Vallejo, ¿no? Pues eso fue el 15 de abril de 1938. Previamente ya se había afiliado al Partido Comunista, ¿no? Así es, claro que sí. ¿No? Ah, Ajá. así es. El día 5 estará entonces presentando este libro en la feria de libros de Ricardo Palma. ¿no? Sí, ¿Esto bueno, va a ser gracias en a qué la... lugar? Exactamente, ¿en qué lugar? Anécdotas y curiosidades de César Vallejo. ¿Qué lugar exactamente? ¿Dónde está la feria de Ricardo Palma para que la gente pueda En este año asistir? lo van a hacer pues en el Parque Kennedy, Parque Miraflores. Kennedy, claro. Ha retornado al Parque Kennedy porque había buscado otros lugares, ¿no? Otros espacios, ¿no? Ha Sí, retornado nuevamente anteriormente a la... había otros lugares, pero en esta vez lo van a hacer en el parque. Y Los Heraldos Negros es un poema tan conocido. ¿Está dentro de sus anécdotas? Bueno, en el caso de las anécdotas de los Heraldos Negros hemos considerado precisamente el poema que tiene el mismo título, ¿no? Hemos considerado porque hemos tratado de que las personas vean cómo se originó el poema Los Heraldos Negros. Ya no aparece mi cara. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, ¿por qué escribió Vallejo Los Heraldos Negros? Resulta que se había enterado de un problema que tuvo con su familia, y Vallejo, después de andar por las calles perdido, regresó al Hotel El Arco, donde estaba su hermano, y entonces se cuenta que Vallejo se sentó, tomó una hoja y luego un lapicero y empezó a escribir. Hay golpes en la vida. Luego, primero dio un golpe, ¿no es cierto? Y un golpe a la mesa, ¿no? Y dijo, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Bueno, esa historia de cómo Vallejo creó los Heraldos Negros también la estamos contando en este libro de las anécdotas y curiosidades de César Vallejo, ¿no? Correcto. Anécdotas y curiosidades de César Vallejo. Muchas gracias por estar con nosotros, Magíster. Muchas gracias por hacer partícipe Aló. a todos los que siguen el programa Voces. El día 5 de noviembre se estará presentando este libro en la Feria del Libro de Ricardo Palma en Miraflores. Ok, Gracias. muchas gracias por darme la oportunidad y espero que allí nos encontremos un poco para conversar sobre César Vallejo. Ahí Muchas gracias, estaremos estimado amigo. escuchando sus grandes poemas de César Vallejo, como el último que es Los Heraldos Negros. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Hemos Muchas conversado gracias, estimado amigo. con el licenciado en Biología y Química y magíster en Educación, Miguel Pachas Almeida, que estará presentando este 5 de noviembre el libro Anécdotas y Curiosidades de César Vallejo en la Feria del Libro de Ricardo Palma en Miraflores. Ya estamos también. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas Muchas tardes. gracias, hermano. Gracias, Delia, A también. ver,